Hola, sóc el Leo Paucha i aquest espai invita a conèixer gent que dedica la seva vida a la música, les arts i l'espectacle, sobretot vinculada amb el jazz. Estem ara mateix a l'escenari principal del cicle Contrabaix, a l'Ateneu Sant Feliuenc, i fa un parell de setmanes vam tenir un concert que ens ha deixat a tots impactats. Es tracta de la Natsuko Sugao Big Band i justament avui tenim com a convidada de luxe a la Natsuko Sugao. Natsuko, hola. Bienvenida. Yokoso. Gracias, arigato. Gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí y quería preguntarte antes de llegar al tema de la Big Band, que es lo que... Del día este concierto que hiciste aquí fue realmente, la gente quedó encantadísima, de verdad, y bueno, ¿lo recuerdas con algo en particular o...? Bueno, a mí primero me ha sorprendido que la sala estaba lleno. Ya me habías comentado tú que una semana antes del concierto ya estaba todo agotado, cosas que eso me hace mucha ilusión. Y luego los músicos, obviamente, que también tocaron un lugar en un sitio, mirando, ¿no?, el público lleno y todos estaban escuchando atentamente. Y luego la reacción de la gente era como todo muy positivo y con mucho cariño, y esto me encantó. Yo vi tu concierto en SMUC, puede ser, en Ajá, sí, un auditorio de SMUC, sí, que la sala es espectacular, es muy guapa, sí, sí, pero quizás muy lejos, o sea, yo estaba sentado lejos, sí, puede ser. y no, cuando, claro, aquí la gente está tan cerca que es una impresión bastante diferente. Sí, es verdad. Sí, sí, o sea, estábamos mucho cerca, ¿no? Mutuamente. Yo estaba muy pegada de los músicos. Ya. Sí, Qué sí. bien. Bueno, después te preguntaré cosas de la Big Bang porque me flipa mucho el tema de la Big Bang. Vale. Nada, quería comenzar un poco por el principio, también por curiosidad. ¿Eres de Japón? Sí, Exactamente de de Yokohama. Yokohama. Sí. Vale. Y yo soy músico y hay una cosa que me flipa de los músicos, y es que algunos músicos vienen de familia de músicos y otros músicos vienen de la nada. Yo vengo, no hay ni un músico en mi familia. ¿En tu caso cómo es? Tampoco. Qué bien. Tampoco. Músico, no, no hay. Wow. No hay. ¿Y cómo es eso que te... Pues mi primer contacto con la música, que claro, es que yo no me acuerdo cómo fue, que yo empecé en tomar clases, o sea, de música, creo que con 5 o 6 años por ahí, Wow. en la escuela de Yamaha. Yamaha es la marca famosa de Japón, ¿no? Wow. Pues Yamaha tiene escuela de música. Pues yo empecé ahí. Según mi madre, que me preguntó si yo quería apuntarse, y dije que sí. Pero claro, eso no me acuerdo. Piano. Sí, bueno, más que piano, aquello era como un grupo. No es clase individual, grupo Ok. de unos, no sé, 10 o un poco menos de 10 niños. Y la clase era cantar, hacer todos juntos, jugar con el ritmo, un poco sensibilización musical, pero no solo de jugar. Así que también tocábamos, sí, Había sí, sí. piano. Sí, Y sin músicos en la familia, eso es no, como increíble. O nada. sea, a mí lo pienso y digo también de dónde vino. Y en tu casa se escuchaba música. No como especialmente pienso que una casa que escuchaba mucha música conscientemente, solo que mi padre, por ejemplo, le gustaba Beatles, es fan de Beatles, ¡Wow! y Estás con Frank un Sinatra. Beatlemaníaco. Soy un Beatlemaníaco. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. O sea, muy. Pues mi padre le encanta. ¡Wow! ¡Qué guay! Sí, sí. ¿Y pudo verlos? Creo que no, creo que no. Yo tengo las fotos de Beatles en Japón, es como increíble ese concierto. ¡Wow! Pues sí. Y luego Sinatra.
Ok. le gusta también, pero de cosas más típicas, ¿no? My Way, cosas así, y canta en karaoke, mi padre. Oh, Sí, wow. sí. Ok. Entonces, no era una casa donde dijeras la música era una cosa importante, así, era como Normal, una normal. casa normal, o sea, sí. ¿Y en qué momento viste que la música empezaba a ser algo para ti? Pues mira, yo con esa escuela de Yamaha empecé, luego como iba cambiando, y luego sí empecé a tomar clase particular de piano. Ok. Aquí yo era más de piano porque yo también era más mayor. Y seguí con la clase de piano bastantes años. Y toda la primaria. Y luego cuando empecé instituto, casi todos los institutos de Japón tienen su banda. Sí, Wow. como extraescolar, una especie de extraescolar, pero lo coordina directamente el instituto. Pues ahí empecé a tocar la trompeta. Wow. Eso lo encuentro como súper importante que en las escuelas haya esta banda, ¿no? En Argentina no existe. Ya, No, no hay bandas en la no, escuela. aquí tampoco. O Exacto, aquí sea, tampoco. sí, Valencia sí es cada pueblo, ¿no? Tiene banda, pero no como instituto de escuela. Sí, es muy de Estados Unidos eso, ¿no? Viene un poco Sí, puede el ser, sí, legado sí, porque allá tienen una movida en los las bandas. institutos y en universidades hay grupos Sí, bueno, en profesionales. Japón también, instituto, bachillerato y universidad, todo. Wow. Sí. O sea que ahí fue el primer contacto con la trompeta porque te dijeron, ¿hacen falta una trompeta? O dijiste, qué guay, porque la trompeta es curioso también. Eso, yo, o sea, si tengo que ser sincera, no es el primer instrumento que yo quería ese momento. Porque claro, para hacer una banda tiene que haber diferentes instrumentos, ¿no? Equilibrados, ¿no? Exacto. Y, y primer día de la banda, que los niños de primer curso, ¿no? Que los nuevos, pues preguntaban qué instrumento querían tocar y curiosamente la mayoría eran niñas. Ok. Había muy pocos niños. Y todas querían tocar flauta travesera. Y yo también. Y de hecho tenía una flauta travesera en casa también, pero teníamos la trompeta En en casa. casa. En casa, sí. ¿Pero por qué había una trompeta en casa? Porque un año pedimos, no sé cómo fue, pero como regalo de Navidad. ¡Trompetas! Sí, nos trajo Santa Claus para mi flauta. Ok. Entonces mi hermana, que es más pequeña, y pues yo trompeta. Pues así ya de repente había dos instrumentos en casa. Sí. Qué guay. Y me Y tocó. habría un piano en casa, ¿no? Piano, Un piano también eléctrico. teníamos piano y yo empecé con electrón. ¿Sabes cuál es electrón? Sí, como órgano. Empecé con eso. Entonces, un momento teníamos electrón, piano y flauta y trompeta en casa. Sí. Wow. Porque la trompeta a mí me parece curioso porque, claro, es un instrumento que es dificilísimo para hacer sonar, ¿no? Son instrumentos que de niño Sí, son, sí, el sí, sí. violín, la trompeta, son, wow, son Sí. muy áridos de encarar. O sea, ¿hasta cuándo no puedes tocar una melodía sencilla? Un montón de Sí, tiempo, ¿no? ya. Pero de hecho, claro, antes de llegar a ese instituto, me olvidaba de decir que en la primaria, donde, claro, es que por el tema de trabajo de mi padre, yo he tenido que cambiar de una primaria a otro colegio. Mm, Pues el segundo colegio que fui, que yo tenía 9 10 años, tenía una banda, como marching band, ok. que hacen mucho en Estados Unidos. Pues ahí, de hecho, ahí fue primer contacto con los instrumentos de viento y yo ahí tocaba bombardino, Wow. ¿sabes? Wow, sí, sí, Bombardino. sí. Sí, sí. Wow. Pero no me gustaba. Era muy grande para mí. Ok. Wow. Sí, bueno, claro, son instrumentos que hasta que uno puede tocar una simple melodía, ¿no? Hay que tener una constancia, te tiene que gustar en realidad. Ahora me decís que quizás la trompeta no era el primer instrumento. Yo soy contrabajista y no empecé tocando contrabajo, obviamente. O sea, claro.
no te dicen te regalo un contrabajo. Ya. Tiene que pasar un montón de años. Yo empecé Sí, muy de sí. grande. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre es lo típico. Primero la guitarra, después, Sí. ¿no? Y es como que Ya. vas llegando y... Ya, ya, ya. ¿Y el jazz cuándo llega? Así a Jazz tu aún vida... no. A No tu llega. vida... Llega muy tarde. Ah, Sí. wow. De hecho, llega cuando yo vine aquí, a Barcelona. Wow, curioso. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te dijiste esto me gusta? ¿Escuchaste algo? ¿Viste a alguien? Esto ha sido que, claro, cuando decidí de venir aquí, por la vida, me llevó hasta aquí, me trajo a vivir a Barcelona, que, claro, el tema visado, ¿no? Ujú. Y o sea, ese momento yo sí que seguía tocando, pero no profesionalmente, y bueno, seguía tocando una orquesta sinfónica de Amadeus Ujú. de, de Japón. Entonces me apunté en la aula de música moderna, pero música moderna porque clásico ya como que, claro, ya había terminado la carrera de música clásica con la trompeta. Yo ya como más bien sufrí bastante O con sea, la carrera acabaste la carrera de música clásica en en Japón. Japón. Wow, Sí. eso es Y, muchísimo. sí, y luego, pero sin partitura no sabía tocar nada, Exacto. nada, pero impresionante, nada, ¿eh? Ni podía, ni me atrevía a inventar cosas. Mm. Por ahí digo, pues voy a asomar el mundo de improvisación. Empecé así, Asomar. asomar, sí. Sí, sí. Y al aula de música de aquí, de Sí, lo Barcelona. de liceo, sí. Liceu. O sea, no liceo superior al principio, Ujú. sí, y luego terminé haciendo superior, sí. ¿Y de profesores así de trompeta? ¿A quién tuviste En así? mi época estaba, en el superior estaba Matthew Simon, que ha sido durante mucho tiempo, ha sido mi profe. De hecho, es primera persona que me ha dado como introducción, inicio de jazz. Y luego llegó en el liceo Julián Sánchez, ¿conoces? No, ¿No? Julián no. Con Macio sí que tengo bolos hechos Ya, de todo tipo. sí, Julián es de Granada, pero llevaba viviendo aquí bastante tiempo y, y entonces estuvo solo un año en liceo, Ujú. que coincidió cuando yo estaba en tercero de liceo y me encantó, Wow. sí. Y, y luego en cuarto año con Guillermo Caliero, que estaba, también estuvo, ese momento estuvo de profe, sí. Curioso, tengo una foto tocando con Con Guille, Guillermo. creo que en el, no sé, 89, una cosa así. Estamos los dos ahí que parecemos dos ¿Sí? nenes, sí, sí. Allí En Buenos Aires, sí, sí, de wow. muchísimos años. Yo cuando vino acá no lo veía mucho a Guille, pero habíamos tocado en Buenos Aires siendo, nada, veinteañeros. Estamos viejos ya. Curioso. Y eso por el lado de la trompeta y por el lado, si llegamos al punto de la Big Band, o sea, ¿qué recorrido hay de llegar a de la trompeta a plantearte? Una Big Band. Bueno, o sea, para el otro día, para llegar a realizar el concierto que Sí, hice, acabo de hacer aquí el otro día, ha pasado mucho tiempo, me ¿no? imagino. Pero no es una cosa que ha llegado como de repente, sino, claro, ya he dicho antes que empecé a tocar instrumentos de viento en una banda, ¿no? En Japón. Entonces, para mí ha sido siempre una cosa bueno, natural, una cosa que me gustaba, tocar con mucha gente, siempre. Y al empezar a estudiar jazz, esto se redujo, ¿no? La formación, como trío, Ujú. cuarteto, quinteto, sexteto, ¿sabes? Pero siempre como tenía, sí, tenía como deseo de hacer algo así con la Big Band, con la formación más grande, Claro, con más gente. sí. Y al mismo tiempo, ya poco a poco empecé a escribir, empecé a componer, también tiene que ver con eso, Claro. sí. Sí, sí, o sea, una de las cosas que comentaba con amigos y colegas,
O sea, en tu caso, pero hay otros casos también que Sí. vienen de Japón, aprenden el idioma, aprenden a escribir totalmente. Es como... Y, y un día dices, vale, me voy a poner a escribir, a componer y a escribir para 17 instrumentos. Es como, supongo yo que obviamente no es voy a escribir para 17 instrumentos, es un proceso y va llegando, ¿no? Pero me parece increíble, o sea, que te pongas con un papel en casa a imaginar todo eso que escuchamos, ¿no? O sea, que empezaste por una idea, empezaste por pocos instrumentos, fuiste agregando, ¿cómo es un poco ese proceso? O sea, como compositora empecé, claro, yo tenía antes un sexteto, Ujú. bueno, ha sido septeto y luego ha sido sexteto, bueno, tenía un grupo mío, que ahí sí que tocaba yo la trompeta, y ahí ya componía. Así como mm, ahí empecé a componer para tocar con mi grupo, que sea 100% la música original mía. Y, y claro, como al ser septeto, sexteto, ya tenía 4 o 3 vientos siempre. Y creo que por ahí empecé a aprender, componer y hacer arreglos. Claro, comparando con la Big Band menos, ¿no? Pero Pero bueno, fue la semilla ahí del... sí, sí, podría decir que sí. Y claro, entonces seguía escribiendo. Y luego ya, si pienso ahora, igual ya hace 10 años, algo así, que, que escribí primer arreglo para formación de la Big Band, que toqué el otro día aquí también. Bis fue el primer arreglo que hice. Ok. Sí. Entonces ahí como que vi otra posibilidad de hacer música, ¿no? Otra manera, ¿no? O sea, no solo de tocar, sino vi que, bueno, escribiendo también se puede transmitir muchas cosas. Wow, Sí. ya lo creo. Y todo este trabajo está recogido, no todo, pero el trabajo de Big Bang está en este disco increíble, maravilloso que salió en Underpool. Sí, este disco para mí marca como para, ¿no? Dentro de mi carrera musical, marca fuertemente como una etapa, puede ser de una etapa que ya como ha terminado y al mismo tiempo como comienzo, ¿no? Por cierto, pequeño inciso, la Big Band tiene unos músicos increíbles, o sea, Sí, son todos, es como ver la NBA del jazz aquí en Cataluña, ¿no? Son todas primeras figuras, sí, eso, sí, gestionar sí. eso es, a mí no sé, me flipa. Como lo que decía cuando presenté tu concierto, lo que debe ser el grupo de WhatsApp, ese debe ser Sí, increíble para ensayar y para... sí, No, es sí, complicado. sí. Bueno, de hecho, para gestionar no uso grupo. Ah, ok. Antes sí usaba. ¿Grupo de Pe- WhatsApp? sí, o sea, cuando era sexteto sí. Wow, Pero cuando he visto que somos muchos, no hago el grupo. Entonces wow. hago mensaje, bueno, gestión uno por uno. Pero me resulta más fácil, creo. Es curioso esto, ¿eh? Sí. Es curioso. Nunca lo había pensado que quizás en un grupo todo el mundo empieza a opinar y Sí, y a luego se puede cambiar. perder informaciones importantes. Entonces, tampoco me interesa crear un grupo de va diciendo cosas, otras cosas. Ya, ya. Entonces, hablar uno por uno. Porque también hay, bueno, ya has visto los que han grabado la plantilla del disco. Aquí hay un poco de Sí, modificación, algunos ¿no? cambios. Sí, Claro, claro, claro. claro, es que somos 17, conmigo 18, entonces, mira, es normal que alguien no puede. No, y todos líderes de grupos y Claro, gestionar agendas, me imagino claro. que... Entonces prefiero hablar con cada persona individualmente
Y, sí. Y luego los músicos que están aquí, la mayoría porque, bueno, desde hace tiempo que le conozco, o muchas o pocas veces, pero hemos tocado juntos. Y algunos que no conocían, pero a través del SMUC, que hice máster, pues conocí, porque ellos eran algunos de estudiantes del SMUC, son más jóvenes y eso también me ha gustado mucho, ¿no? Que conocer a gente nueva y la gente joven. Claro, claro. Sí, creo que es una particularidad del jazz también, ¿no? Esto de que no hay edades, ¿no? Hay, muchas veces los grupos tienen... No, estaba pensando ahora en el concierto de aquí, tuvimos una base de lujo. El David Shirgu y el Masa Kamaguchi, increíble. Sí. Eh, tuve comentarios así de gente, vienen algunos alumnos a los conciertos y hablo mucho con la gente que viene a contrabajo. Ujú. Y estaban todos, en general flipaban mucho con Masa. Sí. Curioso que un contrabajista, que la gente haga mención de un contrabajista. O Es que sea, tiene mucha presencia, ¿no? wow. Y también pensé, ostras, como un contrabajista como Massa dentro de una big band, ¿sabes? Digo, esto puede ser divertido, ¿sabes? Seguro, Sí. seguro. Sí, sí, bueno, no lo conozco a Massa personalmente, más que cruzarnos alguna vez, pero sí, es un personaje. Sí, sí, de muchas maneras. Sí, 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 Sí. en muchos sentidos, totalmente. Nada, ¿qué escuchás hoy? ¿Escuchás música en tu casa en general? Yo, Sí, yo pongo, últimamente, sinceramente, como tengo un hijo pequeño, que es muy la parecido a ti, música por que, cierto. la música que suena en mi casa es lo que pide él. Ok, infantil. Sí, infantil también, pero también le gusta banda sonora Wow. de películas que le gusta, de dinosaurio Bueno, y bueno, bueno. de cosas así. Interesante. Pero sí, entonces escucha banda sonora también. Bueno, ya te imaginas, ¿no? Un niño de 5 años escuchar ahí jugando, pero... Y también sabe cantar algunos trozos de mi disco también. Lo vimos. Lo vimos que estaba aquí en primera fila cantando. Increíble. Sí. Increíble. Sí, esta pregunta la hago porque yo pasé por varios procesos de escuchar música. Escuchaba muchísima música y de golpe como que se me fue acabando. O sea, los últimos años escucho mucha música clásica. Ah, sí, Sí, sí. es como que no sé, no vengo del ambiente de la música clásica, aunque con trabajo lo estudié en el conservatorio, Ujú. pero encontré ahí como una cosa que... Y últimamente el silencio, o sea, no sé, esto lo comento con algunos colegas y como que pasa también, el hecho de decir, escuché antes era constante, ¿no? En casa era... Y ahora es como que apago el... Sí, ahora necesitas un poco Sí, es como que disfruto mucho de que a veces digo, que no haya... sí, voy a escuchar algo, porque hace mucho que no... Y lo pongo y es como que... Sí, ¿no? Sí, sí. no No, sé, también puedo entender, ¿eh? Sí, sí. es curioso. Quería hacerte estas dos preguntas para finalizar y agradecerte mucho que hayas venido. ¿Te imaginaste hacer alguna otra cosa en la vida que no sea hacer música? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. ¿Alguna otra profesión Ah, otra que te hubiera profesión. gustado y que pensaste en algún momento, me quedó la espina de hacer... Bueno, ¿O siempre fue música? no lo sé, no lo sé, porque todo como resulta que, ¿no? Resulta que he podido vivir de música, ¿no? Desde que estoy aquí, desde que estoy en Barcelona. Ujú, Bueno, también doy clases, o sea, doy clases, ¿no? claro. Pero otra cosa, sí, la verdad es que no lo sé, no se me ocurre, ¿no? No te lo planteaste. No te no. Mm, no me lo, creo que no me lo voy a bueno, plantearme como pensando,
a ver si podré trabajar de otra cosa y Ok, para que la vida que sea más estable, pero nunca, de momento, nunca he ido a otro campo. ok, ok. Sí, pero bueno, de momento, ¿sabes? Nunca se sabe. Claro, claro, no, no, porque hay gente que dice, bueno, no, me gustan mucho los animales y me hubiera gustado ser veterinario, ¿no? Ah, Pero ya, la música me llevó ya, por, ya, ya. como son cosas vocacionales, ¿no? La cosa Sí, vocacional sí, esta de la música sí, que... Y la última, proyectos, o sea, obviamente la Big Band, ¿no? Proyectos a futuro. sí. Claro, es que el otro día hicimos concierto aquí. Esto fue, antes de eso fue en Jamboree. Dos conciertos más o menos seguidos, que yo por esto ya pensé, bueno, es suerte que he tenido, ¿sabes? O sea, si miras arriba, pues hay gente que no para de tocar y tal, pero bueno, para mí, porque primero para poder grabar, para poder editar el disco realmente, y luego hacer dos conciertos de presentación que ha sido un éxito, sí, Mucho. quiero más, si Sí, digo claro, yo, claro. No, no, claro. pero sí, entonces claro, o sea, ahora en el futuro, a ver cómo puedo conseguir que esto siga Tengo un recorrido, vivo, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Pero como llevo todo yo, a veces, claro, es que necesito un poco de espacio, porque hasta ese día o sea, hasta que terminé el concierto, era como Sí, claro, un año o más, quizá más de un año, sí, más de un año de muy, muy intensa. O sea que como parece muy poco trabajo, pero ¿no? Cosas que no no, se ve desde fuera, cosas que no se ve desde Instagram, ¿sabes? seguro. Claro. Y entre medio con mi hijo, también, también necesito estar tranquila para disfrutar el tiempo que puedo disfrutar con mi hijo también. Claro, claro. Sí. Pues te agradezco mucho que este Gracias tiempo a ti. y la gente ha quedado encantadísima con el concierto, por eso Gracias. también quería compartir este rato y que te conozcan un poco más. Gracias. Domo arigato. Gracias, Leo. Arigato. お手に、Ramón.